Buenas tardes. Básicamente bajábamos a hacer una valoración del informe de la Comisión Europea, las previsiones de otoño que ha hecho, y en particular cómo ha valorado la economía española y el desarrollo de las políticas decididas por Sánchez, Iglesias y demás. Básicamente son tres mensajes importantes. La Comisión Europea ve que hay una desaceleración clara en la economía. También ven que los números que ha presentado Sánchez para el presupuesto están inflados. Y también ven que hay un desvío probablemente cercano a los 10.000 millones respecto a la senda de déficit vigente. Y además, la Comisión también critica que la subida del 22% del SMI puede tener el efecto contrario al deseado, como ya avisó Ciudadanos, y acabar terminando de generar desempleo en vez de luchar contra la precariedad, que se supone que era el objetivo. Habla de 80.000 puestos de trabajo. En resumen, desaceleración económica, unas cuentas que no cuadran, números inflados y, como digo, un desvío muy importante que puede poner en riesgo la economía española. Nosotros, desde la Oficina Económica de Ciudadanos, ya criticamos este presupuesto, lo hicimos duramente porque las cuentas no cuadraban, dijimos que había un desvío de 10.000 millones, que estaban inflando los ingresos, que no cuadraban las subidas de impuestos que decían con los ingresos que iban a tener, que además la senda que se había presentado para el presupuesto no era la acordada y la vigente, sino que habían mandado una que no es la que es legalmente válida en este Congreso, y por tanto no íbamos a aprobar esos presupuestos. Quería dar un mensaje muy serio y muy tajante. Nosotros no vamos a aprobar ni a apoyar los presupuestos de Sánchez e Iglesias. Es un proyecto económico antagónico al que defendemos. Son malas políticas públicas, no se cuadran las cuentas y además no se aborda ninguna de las reformas estructurales que necesita este país. Por tanto, no estamos con estos presupuestos, no vamos a apoyar los presupuestos de Sánchez. Estas son malas políticas públicas, nos ponen en riesgo, nos alejan de Europa y sirven básicamente para satisfacer, en este caso, a Podemos y a los demás socios de Sánchez. No podíamos estar más lejos de este proyecto presupuestario. Como digo, simplemente por resumir, somos un país que todavía está en una situación de relativa fragilidad. Hay desaceleración económica, como indica Bruselas. Somos el segundo país de Europa con más déficit. Todavía tenemos mucha deuda pública. Tenemos reformas muy importantes que hacer en el mercado laboral. Tenemos reformas muy importantes que hacer en la educación, en las universidades. Nada de eso se aborda en este presupuesto. Lo único que se hace es comprometer gasto que es evidente que nos hará incumplir y desviarnos. No hay ninguna propuesta para ahorrar, para hacer mejores políticas públicas y mejorar el gasto en vez de gastar solamente más. Y, como digo, es un presupuesto que parece diseñado por Podemos. No queremos una economía liderada por Podemos y por Iglesias. Creemos que es exactamente lo contrario que necesita España y por eso estamos rotundamente en contra del planteamiento presupuestario y económico en general de este Gobierno. Sí, me imagino que ustedes lo que están es contestando al señor Casado, que le ha avisado a su líder, Albert Rivera, de que se equivocará si negocian los presupuestos de Sánchez, porque dice que parten de una base negativa y que buscan hacer una política populista. Es por eso que vienen a decir que no van a aprobar esos presupuestos. Nosotros no es que vengamos a decirlo ahora. Nosotros hemos hecho muchas declaraciones en el pasado. De hecho, la Oficina Económica, el equipo completo, salió a presentar unos números explicando por qué estaban los ingresos inflados en el presupuesto que había presentado Sánchez, porque había un desvío extraordinario en el cumplimiento de las cuentas y porque estos presupuestos son antagónicos al proyecto económico que tiene Ciudadanos. Hemos sido muy claros, muy rotundos, hemos sido los que más en detalle lo hemos explicado que se desviaban los impuestos concretos. Evidentemente no estamos a favor de subirle las cotizaciones a los autónomos, no estamos a favor tampoco de que le suban los impuestos a 14 millones de personas con el dieselazo. No creemos que sean viables de ninguna manera. Hemos sido muy rotundos, lo hemos sido siempre, y simplemente queremos reivindicar otra vez que no estamos de acuerdo con este presupuesto, que nuestro proyecto económico es antagónico al de Sánchez e Iglesias y que Sánchez e Iglesias se equivocan. Y si no tiene mayorías el señor Sánchez, porque depende de unos partidos que es populista en lo económico, como Podemos, y de otros partidos con los que es imposible hacer una coalición sensata porque sus intereses son contrarios a los de la mayoría de españoles, que convoque elecciones. Lo hemos dicho muy claramente. Es muy fácil. Hace tiempo que sabemos que esta mayoría parlamentaria es inviable. Lo que tiene que hacer Sánchez es convocar elecciones. Lo dijo él mismo en sus palabras
Dijo que era inviable gobernar un país sin un presupuesto, que él convocaría elecciones. Entiendo que eso era antes de ser Sánchez presidente y que tenemos ahí un desdoblamiento extraño y que cambia lo que dice cuando es presidente o cuando no. Lo dijo muy claramente antes. No se puede gobernar sin presupuestos. Es una mala idea. Es imposible la coalición que tiene. Es evidente a ojos de todos y no es conveniente para España que convoque elecciones si no tiene una mayoría viable y permita que gobernemos, que gobernen los demás partidos, que deciden los ciudadanos, para formar una coalición viable para el país, para los intereses de todos. Buenas tardes. Esta mañana Albert Rivera advertía al Gobierno que la aprobación vía decreto de la norma para eliminar el impuesto, para que fuesen los bancos los que pagasen el impuesto a actos jurídicos documentados, corría el riesgo de ser inconstitucional, que era mejor por la vía de urgencia. Yo quería saber si van a apoyar el decreto, si finalmente el Gobierno, como parece, opta por esa vía. Nosotros lo que hemos dicho es que estamos de acuerdo con el fondo, que nosotros pensamos que tiene que ser la banca a partir de ahora la que pague el impuesto de las hipotecas, lo hemos dicho muy claramente, lo habíamos estado negociando también en la Cámara en la misma línea. Ha habido una confusión, un error del Tribunal Supremo, se ha vuelto después con un giro de 180 grados a la jurisprudencia anterior, pero es cierto que había una ley anterior que era confusa, que no aclaraba quién era el sujeto pasivo del impuesto, quién pagaba el impuesto. Y eso es lo que en parte ha llevado a que haya esta confusión con el Supremo. Lo que hay que hacer es aclarar esa ley. Y ahora entra la urgencia del Poder Legislativo para aclarar quién tiene que pagar ese impuesto. Nosotros lo hemos dicho muy claramente. Creemos que tienen que pagar los bancos. Ahora, dicho esto, el procedimiento, no solamente porque es un decreto, sino también por algunas de las informaciones que han salido ahora recientemente sobre la deducibilidad en el impuesto de sociedades que ha planteado el señor Sánchez. No lo hemos visto, por tanto no sabemos cómo de concretas son, pero hay serios riesgos de inconstitucionalidad y, por tanto, el camino probablemente sea el que ha pedido Rivera esta mañana, que es que tiene que tramitarse como proyecto de ley en lectura única para que así no tenga estos riesgos de inconstitucionalidad. Disculpa, ¿pero van a apoyar el decreto si el Gobierno opta por salir? Nosotros hemos pedido de momento que se tramite como proyecto de ley y en todo caso veremos qué decisión toma el Gobierno. ¿Una pregunta más?